entender el proceso llamado replicación del ADN. ¿Ya? Entonces, miren, nosotros habíamos visto en la parte de citología que el núcleo está envuelto por una doble membrana, ¿cierto? Claro, esta doble membrana, ¿cómo se le llama? A esta doble membrana se le llama carioteca, ¿cierto? Esto de acá se conoce con el nombre de la carioteca. Ya está. Y esa carioteca reunía ciertos requisitos, porque era una membrana a la cual nosotros le habíamos llamado doble. Además de ser doble, era porosa. Y además de ser porosa, presenta ribosomas adheridos. ¿Ah? Entonces, chicos, esto de acá es una doble membrana porosa, el cual va a presentar ribosomas adheridos. Pero, ¿qué cosa es lo que se guarda al interior? ¿Qué es lo que se guarda al interior? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que se está guardando al interior? Sí, está el nucleolo, me dice por acá el chat, sí, hay nucleolo. El código genético, bueno, estaría el gen en todo caso, ¿no? Los genes que después se van a transformar en código genético. Claro, claro. Entonces, código genético, vamos a ver qué es la transformación del ADN al ARN. Claro, acá se va a encontrar el ADN asociado a unas proteínas llamadas histonas. Y esa asociación que va a tener el ADN con las histonas, a esa asociación se le va a llamar cromatina. Sí, a esa asociación se le conoce con el nombre de la cromatina. Claro, cromatina es el ADN más las histonas. El ADN más las histonas es la cromatina. Esto de acá, ¿no? El ADN más las histonas. Pero si yo saco esa parte del ADN, sacamos para ver con detalle qué es lo que vamos a encontrar en la cromatina. Miren, chicos, la cromatina va a estar formada por dos cadenitas, ¿no? De ADN. Y esas dos cadenitas van a encerrar un paquete de histonas. A este paquete de histonas le dicen octámero. Ahí está. ¿Notan ese cilindro? Ya, ese cilindro es un octámero de histonas. O sea, quiere decir que hay 8 histonas en ese cilindro. ¿Ah? Eso se llama octámero de histonas. Y el que lo está envolviendo, el que está envolviendo ese octámero es justamente el ADN. Ahí está, mira, lo envuelve dándole 2 vueltas y después de darle 2 vueltas, entonces encontramos por acá otro cilindro. O sea, encontramos otro ¿qué? Otro octámero. Otro octámero. ¿Sí o no? Otro octámero. Y también le da 2 vueltas, el ADN le da 2 vueltas a ese octámero. Y así se va a repetir constantemente estas 2 vueltas más el cilindro. Claro. O sea, esto se repite. Y en un examen te pueden preguntar cuál es la unidad repetitiva de la cromatina. ¿Cuál es la unidad que se repite en la cromatina? Entonces, ahí ya se puede notar, ¿sí o no? Se puede ver que esto se repite. Ahí está, mira. Esto se repite. Acá también se repite. Entonces, le han llamado a estas unidades repetitivas, le han puesto de nombre el nucleosoma. El nucleosoma.
¿Ya? Entonces, ¿qué es el nucleosoma? El nucleosoma viene a ser las dos vueltas de ADN más el octámero de las histonas. Ahora, ¿qué papel cumplen las histonas en el ADN? ¿Cuál es la función que va a cumplir la histona en el ADN? ¿Para qué servirá, chicos, la histona? ¿Alguien de ustedes conoce la función de las histonas? ¿Para qué sirven las histonas? ¿Cuál es el papel que va a tener la histona? A ver. ¿Alguien me podría decir para qué sirven las histonas? Enrollar, dar soporte, me dice Jorge. Alison me dice enrollar. Aldair me dice empaqueta. Claro, enrolla, empaqueta el ADN. Esa es la función. O sea, la función que tiene en este caso la histona es que el ADN se empaquete, ¿no? Es algo así como nosotros vemos en el papel higiénico, ¿sí o no? Vemos que al final del papel higiénico queda como un cartoncito, ¿cierto? Y que el papel puede medir metros. Pero esa longitud del papel higiénico, ¿cómo llega a entrar? Porque se enrolla sobre ese tronquito. Y cuando se enrolla, entonces el rollo de papel sería la compactación del papel. ¿Está bien? Entonces, las histonas cumplen el papel de condensar el ADN. Entonces ponemos por acá. La cromatina, primero vamos a poner qué es la cromatina. Ponemos por acá, la cromatina, ¿a qué se refiere la cromatina? La cromatina se refiere al ADN con las histonas. La cromatina se refiere al ADN con las histonas. ADN más histonas igual a cromatina. Y la unidad que se repite, ¿cómo hemos llamado a la unidad que se repite? Bueno, como es un cuerpo que está en el núcleo, que se repite, entonces esa unidad que se repite en el núcleo es conocido con el nombre de nucleosoma. A ello se le conoce con el nombre de nucleosoma. Ese es el nucleosoma. Entonces, el nucleosoma es la unidad que se repite. ¿Sí? El nucleosoma. ¿Y de qué está hecho el nucleosoma? ¿De qué va a estar formado el nucleosoma, chicos? El nucleosoma va a estar formado de lo siguiente. Vamos a poner acá. El nucleosoma está formado por un octámero de histonas, un octámero de histonas más dos vueltas de ADN. Dos vueltas de ADN. ¿Ya? Un octámero de histonas más dos vueltitas ¿de qué? De ADN. Eso sería. Ajá, dos vueltas de ADN. Ahora, en esas dos vueltas de ADN hay varios nucleótidos, ¿no? Porque el ADN está formado por nucleótidos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar como parte de ello, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros sacamos este octámero de histonas, ahí está. Si sacamos este octámero de histonas, acá van a haber cuatro tipos de histonas. Vamos a encontrar en el octámero cuatro tipos de histonas, que bueno, los biólogos moleculares le han puesto el nombre, ¿no? Le han puesto el nombre al octámero, a una histona, por ejemplo, le dicen la H2A, ¿sí? A la otra le llaman la H2B,
a la otra le dicen la H3 y a la otra le dicen la H4. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la H2A, la H2B, la H3 y la H4? Son histonas que tienen ese código que se les ha dado. Y son 4, pero dobles, o sea, quiere decir que hay 2 de cada uno. Y el octámero estaría formado por 2 histonas H2A, por 2 histonas H2B, por 2 histonas H3 y por 2 histonas H4. Entonces, en total harían 8. Pero uno se percata, ¿no, profesor? Si hay una histona H2, H3, H4, entonces también, ¿qué tendría que haber? A ver, si hay una histona H2, H3, H4, también tiene que haber un H1, ¿sí o no? Exacto, eso fue preguntado en examen de admisión San Marcos. ¿Cómo preguntó San Marcos en su examen sobre la H1? Preguntó ¿cuál es la histona que sirve para establecer parentescos entre especies? Sí, fue una pregunta rebuscada. Si quieren, busquen este caso en los exámenes pasados de San Marcos. Y San Marcos preguntó cuál es la histona que se utiliza para establecer parentesco entre las especies. O sea, si yo tengo, por ejemplo, al hombre y al chimpancé, ¿cómo puedo saber si están emparentados? Estudio sus proteínas para ver qué tan parecidas son. Entonces, cuando se estudia la histona, que es la que está en el ADN, se encuentra que esa histona, fácil de extraer, no pertenece al octámero, no está en el octámero. Esa histona se encuentra afuera del octámero. Ahí. ¿Te das cuenta? O sea, no pertenece al octámero la H1. Y como no pertenece al octámero, es más fácil su extracción. Y al hacer más fácil su extracción, se puede contar los aminoácidos, se puede saber qué aminoácidos están ahí y ver qué parecido tiene el del hombre y el chimpancé, o el del perro y el lobo, o el del camello y la alpaca. Y entonces, al notar que hay bastante similitud, han llegado a establecer que tienen un parentesco, ¿no? Evolutivo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la histona H1, ¿ya? Esa es la histona H1. Entonces ponemos acá el octámero de las histonas. Este octámero está formado por 2 de cada tipo. ¿Ya? Él está formado por 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H3, 2 histonas H4. ¿Entendido? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Ya. Muy bien. Entonces, si todo está claro, a ver, todo está claro, me dicen por acá. Me dice, ¿podría volver a explicar la función de la H1? Sí, la H1 es una histona que, como no pertenece a este cilindro, entonces su extracción es más fácil. Y entonces, como su extracción es más fácil, en los estudios bioquímicos se comparan los tipos de histonas entre especies que tengan un parecido. ¿No? Por ejemplo, en el caso de
del camello con la vicuña o la alpaca. Tienen cierto parecido. O de repente entre el hombre y el chimpancé. Entonces, esa es su función. Alison del Rosario, la función de la histona H1 es su estudio para ver el parecido entre dos especies. Esa es su función, podríamos decir, ¿no? Su aplicación. ¿Ya? Esa es la aplicación que tiene la histona H1. Ya no pertenece a él. Profe, formado por dos del mismo tipo, claro. O sea, hay dos del H2A, hay dos del H2B, hay dos del H3, hay dos del H4. Así es, así es. ¿Ya? Muy bien. Y también hay un ADN que está generando un espacio. Acá, mira, este ADN está generando un espacio. Este espacio es conocido como el ADN linker. Linker. ADN linker, o también, ¿cómo le dicen al ADN linker? Al ADN linker también le dicen espaciador. Al ADN linker le dicen espaciador. Muy bien. Acá me dice el H1 está aislado del histona, profe. No, no, no. La histona H1 está separado del octámero, ¿no? Está separado, está dentro del cilindro, ¿no es cierto? Está separado, ¿no? En este caso está fuera. A ver, chicos, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Estamos viendo el tema de núcleo, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo el tema de núcleo. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es qué tema estamos haciendo. Profesor, estamos haciendo el tema de núcleo. Eso estamos haciendo. ¿Y qué estamos estudiando? Bueno, ¿qué es el núcleo para ustedes? A ver, ¿qué cosa es el núcleo? ¿Qué sería el núcleo para nosotros? La región que dirige la actividad de la célula. El núcleo es la región que dirige la actividad de la célula. ¿Y por qué decimos que dirige la actividad de la célula? ¿Por qué decimos, muchachos, que el núcleo dirige la actividad de la célula? ¿Por qué razón? El núcleo dirige la actividad de la célula porque ahí está el ADN, ¿sí o no? ¿Y qué cosa contiene el ADN? ¿Qué cosa contiene, chicos, el ADN? La información. No se olviden. Claro, el ADN contiene la información. El código genético no. Cuidado con eso. El ADN no tiene el código genético. Falso. El ADN tiene la información genética, que es muy distinto. ¿Ya? El ADN tiene la información genética de toda la célula. Toda la célula tiene acá su información. Aquí. ¿Ya? Esa va a ser la función que tiene el ADN. Muy bien. Y ese ADN está envuelto, está protegido por una envoltura que nosotros le habíamos dado el nombre a la cual a esta envoltura se le conoce, ¿qué nombre?
A esta envoltura se le conoce con el nombre de carioteca. Carioteca. La carioteca, ¿qué cosa viene a ser la carioteca? La carioteca viene a ser una doble membrana porosa y que va a tener ribosomas adheridos. ¿Está bien? En cambio, el que está adentro, esperando fabricar a las unidades del ribosoma, vamos a encontrar acá, ahí está, miren, esto es lo que nosotros conocemos. ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre conocemos a ello? A ello le llamamos nucleolo. Él es el nucleolo. ¿Y qué papel tiene nucleolo, chicos? Acá, ¿qué se fabrica? ¿Qué se fabrica en el nucleolo? Que puede tener varios, ¿ah? Ojo, algunos piensan que todos tienen uno, no, puede tener varios. El nucleolo es el encargado de fabricar a los ribosomas. El nucleolo se encarga de fabricar los ribosomas. Así es, forma los ribosomas. Y para que él forme los ribosomas, él tiene que formar la unidad menor y tiene que formar la unidad mayor, los dos. Tiene que formar las dos unidades. Y es acá, chicos, donde él está formando la subunidad de tipo menor y está formando también la subunidad mayor. Ahí está. Forman las dos unidades. ¿Entendido? El nucleolo se encarga de formar las dos subunidades, la menor y la mayor, cosa que afuera se juntan y se forma el ribosoma. Ya, eso vamos a poner acá. Forma las subunidades ribosomales. Forma las subunidades ribosomales. Y ahora falta uno, chicos, falta uno. El líquido, ¿cómo se va a llamar el líquido que va a contener bastantes materiales importantes para formar a los ácidos nucleicos? ¿Cómo se va a llamar el líquido, el coloide, que va a estar acá para poder fabricar, chicos, bastantes ácidos nucleicos? ¿Cómo se llama este líquido? Este líquido es un coloide, ¿ah? Y ustedes por química han estudiado mezclas homogéneas, heterogéneas, saben lo que es un coloide. ¿Cómo se llama ese coloide? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Jordan, muy bien, Betsabe, muy bien, Ángela, muy bien, Rocío, Alison, carioplasma. Es el carioplasma. Y el carioplasma, ¿qué función tiene el carioplasma? El carioplasma tiene como función, justamente, ¿qué va a tener como función? Formar a los ácidos nucleicos. Sí, tiene como función formar a los ácidos nucleicos. Acá, esto sería el carioplasma. Algunos libros incluso le ponen nucleoplasma. Otros le llaman cariolinfa. Carioplasma, nucleoplasma, cariolinfa. Son términos iguales que se van a manejar. ¿Ya? Y el otro, ¿cuál es? El otro, todo esto que está acá, ¿cómo se llama? Todo eso se llama cromatina. ¿Ya? La cromatina, ¿qué cosa viene a ser? La suma de ADN más histonas. ¿Qué cosa es el ADN? El ADN es la molécula ácida que contiene la información genética. ¿Y qué es la histona? ¿Qué es la histona? La histona
es la proteína que lo va a empaquetar. Entonces, es importante que la histona pueda, en este caso, puede empaquetar al ADN, ¿sí o no? Entonces, el ADN se va a empaquetar sobre esa histona, ¿no? Se va a enrollar. Es importante. Y hay unidades que se repiten. Esto se repite, esto de acá se repite, ¿sí o no? Acá también se repite. Entonces, ¿cómo le hemos llamado a las unidades que se repiten? A las unidades que se repiten, nosotros le hemos llamado nucleosoma. Eso es lo que se conoce como nucleosoma. ¿Y de qué está hecho el nucleosoma? El nucleosoma está hecho de un cilindro. ¿Qué hay en ese cilindro? En ese cilindro hay un octámero de histonas, 8 histonas. Es un octámero. Y ahí le da 2 vueltas el ADN. El ADN le da 2 vueltas a ese octámero de histonas. ¿Y quiénes son las 8 histonas? Las 8 histonas son H2A, H2B, H3, H4. 2 de cada uno. Hay 2 de cada uno, ¿no? Solo que hay una que no está en el octámero. ¿No? No está en el octámero. ¿Dónde está? Está afuera del octámero, como ves acá. Ella es la histona H1. Y la histona H1 ha sido preguntada en examen de San Marcos. La pregunta era, ¿qué histona es la que se estudia para hacer una comparación entre especies, grados de parentesco entre especies? Yo puedo sacar a la H2A, a la H2B, a la H3 y a la H4, pero son más difíciles porque todos están empaquetados. Pero en cambio la H1 está suelta. Y entonces la H1 tiene una facilidad de poder extraerla para poder ver el parentesco entre 2 especies. ¿Está claro? ¿Se entiende esa parte? Ya. Por acá me dicen qué función tiene el carioplasma. El carioplasma es el líquido donde van a estar los nucleótidos, que son las unidades de los ácidos nucleicos. Entonces, el carioplasma, Carlos, lo que hace es formar ADN y ARN porque ahí hay enzimas. Las enzimas, ¿qué hacen las enzimas? Van a colocar los nucleótidos. Y los nucleótidos, cuando ella los enlaza, entonces enlaza los nucleótidos y está formando un ácido nucleico. ¿Te das cuenta? Puede formar el ADN o puede formar el ARN. Entonces, en ese carioplasma está un albañil y están los ladrillos. Y si nosotros decimos, el albañil, ¿para qué usa los ladrillos? Para formar una pared. Allá. La pared se conoce como ácido nucleico. Y los ladrillos, ¿qué vienen a ser los ladrillos? Los ladrillos vienen a ser los nucleótidos. Los nucleótidos son los ladrillos para construir una pared que se va a llamar ácido nucleico. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, muchos jóvenes dicen, profe, ¿y de dónde salen esos ladrillos, esos nucleótidos? Porque a veces uno piensa que la enzima es la que construye el nucleótido. La enzima no construye el nucleótido. La enzima es el albañil, coloca los nucleótidos. Los ladrillos ya están hechos. Pero ¿qué es o quién es el que va o de dónde se obtienen estos nucleótidos? Los nucleótidos se obtienen de los alimentos. O sea, cuando nosotros comemos, estamos ingiriendo células de animales, células de vegetales. ¿Y qué vamos a hacer con el ADN de ese animal o de ese vegetal? Vamos a degradar. Es como que comamos una pared y nosotros lo rompemos para sacar los ladrillos.
Y cuando ya tenemos los ladrillos, en el carioplasma, el albañil, que es la enzima, lo construye otro ADN, pero para nosotros. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo claro, entonces, ya. Ahora, el ADN linker es el ADN que se encuentra entre nucleosoma y nucleosoma. Simplemente vamos a decir que el ADN linker es un ADN que se encuentra entre dos nucleosomas. Por eso le dicen el espaciador. Claro, el ADN linker es solamente una cuestión anatómica que se le va a dar por la parte que va a tener. ¿Sí? Esto de acá sería, chicos, ¿qué sería para nosotros esto? Esto se conoce como ADN linker. ¿Por qué se le llama ADN linker? Porque es un ADN que está entre dos nucleosomas. También le pueden llamar espaciador. El ADN espaciador es el ADN linker. ¿Sí? Ese es el ADN espaciador o ADN linker. ¿Todo bien hasta el momento, chicos? ¿Se entiende lo que es cromatina, nucleolo, carioplasma, carioteca? Esas cuatro partes quiero que ustedes le entiendan bien. Porque si yo voy a ver el tema de núcleo, ¿qué cosa es el núcleo? Núcleo es un espacio importante en la célula porque ahí está el ADN. Ahora, ¿quién envuelve ese espacio? Ese espacio lo envuelve carioteca. ¿Quién envuelve ese espacio? La carioteca. La carioteca es el espacio o es la membrana que envuelve el espacio, llamado núcleo. ¿Y qué se guarda ahí? La información genética que es el ADN. ¿Y cuánto mide el ADN? El ADN, chicos, mide 1,5 metros. 1,5 metros, profesor. ¿Cómo va a entrar 1,5 metros en una de mis células, que es microscópica? Es que se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla. ¿Y quién lo hace enrollar eso? La histona. Las histonas enrollan al ADN. Entonces, hay una cromatina que ya está parcialmente enrollada y hay otra cromatina que está parcialmente desenrollada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las histonas tienen como papel principal empaquetar el ADN, enrollar. Y hay una gran parte que ya está enrollada y hay otra parte que falta. ¿Sí? Eso es lo que nosotros encontramos acerca de la cromatina. ¿Sí? Eso es lo que encontramos nosotros acerca de la cromatina. ¿Y qué más tengo que saber? Ya sé que es cromatina, ya sé que es carioteca. Nucleolo. El nucleolo es la fábrica de las unidades ribosomales. Las unidades ribosomal son las partes del ribosoma. Y el carioplasma es el líquido donde se van a formar los ácidos nucleicos. O sea, acá se va a formar el ADN y acá se va a formar el ARN. Ahí se va a formar ambos, tanto el ADN como el ARN. ¿Sí? ¿Y qué se necesita para formar ADN? ¿Y qué cosas se necesita para formar ADN y ARN? Se necesitan las unidades. ¿Cómo se llaman, chicos, las unidades de los ácidos nucleicos? ¿Cómo se llaman las unidades de los ácidos nucleicos? Así como de las proteínas, las unidades son los aminoácidos. ¿Cómo se llaman las unidades de los ácidos nucleicos? A ver, ¿quién me dice, quién me responde, por favor? ¿Cómo se conocen a las unidades de los ácidos nucleicos? Excelente, muy bien, Tracy, Teodor, Isabel, Guzmán, Diego. Nucleótidos, así es, y el nucleótido tiene esta figura, mira, seguramente lo recordarás, es una pentosa, es una base nitrogenada y es un grupo fosfato. Y esto hay muchísimos ladrillos, muchísimos nucleótidos
aquí en el carioplasma. Lo único que necesitamos es el constructor, el albañil. Si el albañil, el constructor, une los ladrillos formando ARN, entonces el albañil se le va a llamar ARN, como son varios. ¿Cómo se dice varios? ¿Cómo se dice cuando son varios? Cuando son varios nucleótidos. ¿Cómo se dice varios? ¿Qué raíz? Poli. Muy bien, en este caso, Donna. Así es, Grecia. ARN polimerasa. Ah, profe, el albañil se llama ARN polimerasa, sí. Ese albañil, él construye ARN uniendo los nucleótidos que ya están en el núcleo. ¿Y de dónde salieron esos nucleótidos que están en el núcleo? De la dieta de nuestros alimentos, la dieta diaria. De ahí salen los nucleótidos. En cambio, si yo tengo a otro, chicos, a otro albañil, pero ya no une nucleótidos para formar ADN, sino ahora une nucleótidos para formar ADN. Ah, entonces su nombre será ADN polimerasa. Sí, porque están formando polímeros. ¿Qué es un polímero? Es una cadena de unidades que se repite. Entonces se llaman polimerasas. Sí, la que forma ADN, ADN polimerasa. La que forma ARN, ARN polimerasa. ¿Dónde se encuentra la ARN polimerasa, la ADN polimerasa, los nucleótidos? Todo eso se encuentra en el carioplasma. Carioplasma. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es muy importante que nosotros conozcamos acerca del núcleo. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Vamos a mencionar algo importante cuando este ADN pasa a su forma más compacta. Sí, cuando él pasa a su forma más compacta, entonces esto lo descubre un personaje llamado Meischer, Friedrich Meischer. El británico Friedrich Meischer, ¿qué hizo? Este personaje vio que en la célula, cuando está en división, cuando la célula está en división, ¿qué es lo que se ve en la célula? Cuando la célula está en división, entonces él notó que habían unos cuerpos coloreados. ¿Y cómo le llamó a estos cuerpos que se podrían colorear? ¿Cómo se dice color, muchacho? Color. ¿Cómo se dice color? Color en latín, ¿cómo se dice? Ah, no, ese era para las bacterias, claro, para las bacterias se usaba tinción Gram, ¿no? Pero acá es color cromo. ¿Y cómo se dice cuerpo? Cuerpo, porque esto va a ser un cuerpo que se colorea y se ve en la célula. Soma, muy bien. Entonces, cuando la célula está dividiéndose, solo cuando está dividiéndose, la cromatina pasa a su estado de cromosoma. Y esto es por una condensación. Sí. O sea, la cromatina es la que se convierte en cromosoma. La cromatina se convierte en cromosoma por un proceso llamado condensación. Sí, la condensación. ¿Qué significa condensar? Condensar significa empaquetar. ¿Sí? El ejemplo del papel higiénico les estaba comentando. Si yo tengo un papel y estiro un todo, entonces imagínate todo. ¿Cuánto medirá un rollo de papel? ¿Cuánto será? ¿25 metros? No, mucho, ¿no? No, creo que sí, 25 metros. Ya, si esto mide 25 metros, el papel higiénico de un rollo, cuando está completamente estirado, es como la cromatina.
es como la cromatina. Pero cuando ya está enrollado, y en este caso lo vemos de esta manera, esto sería como el cromosoma. Salud, salud. Ese sería como el cromosoma. ¿Te das cuenta o no? Sí. Entonces, la cromatina, cuando se condensa, se convierte en cromosoma. ¿Y en qué momento, profe, tiene que condensarse? Cuando esté dividiéndose. ¿Y cómo se llama la división de la célula? Hay una que se llama mitosis y hay otra que se llama meiosis. Entonces, cuando la célula realice la mitosis y la meiosis, ya no vamos a encontrar la cromatina de esta manera. La cromatina ya se compactó y ha formado el cromosoma. O sea, acá adentro, ¿qué cosa está enrolladito? Acá adentro, chicos, está enrolladito el ADN. El ADN. Y también, ¿quién está? Las histonas. Ahí está el ADN y ahí está la historia. ¿Todo de acuerdo? Así es. Entonces, ha pasado la cromatina a su estado de compactación. ¿Y por qué ha pasado a su estado de compactación? Porque la célula se va a dividir. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, chicos? A ver, ayúdenme a confirmar si estamos notando. ¿Entendible, muchacho? Sí, ¿verdad? A ver, Mayuri me dice, profe, ¿puede volver a explicar? Claro. A ver, Román también. Les estoy explicando cómo la cromatina pasa a su estado de compactación. Es lo que estamos viendo. O sea, la cromatina es una cadena de ADN larga con las histonas, ¿no? Tiene histonas. Hay histonas. Pero cuando esa cromatina pasa a su estado de compactación, entonces esta estructura ya se llama cromosoma. El ejemplo o la analogía que estoy haciendo es entre el rollo de papel y el papel cuando está estirado. O sea, imagínate que un rollo de papel es un cromosoma, está compacto. Pero si tú estiras todo el papel higiénico, entonces eso es como la cromatina. ¿Te das cuenta la diferencia o no? Claro, profe, la cromatina es cuando está suelta, estiradita, y el cromosoma es cuando está enrollado, compacto. Pero ¿por qué la célula tiene que enrollar su ADN? ¿Por qué tiene que hacerlo compacto? Porque la célula se va a dividir. La célula cuando se va a dividir realiza este proceso de compactación. Es lo que vamos a ver. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la mitosis y la meiosis. ¿Y nosotros cuántos ADNs tenemos? ¿Cuántos ADNs tendremos, muchachos? A ver, en cada célula de nuestro cuerpo, ¿cuántos ADNs tendremos? Nosotros tenemos 46, 23 del papá y 23 de la mamá. Y esos 46 van a, lógicamente, en el proceso de la división, van a condensarse y vamos a tener 46 cromosomas. Sí, entonces la cromatina y el cromosoma, el nombre cambia cuando está condensado y descondensado. Eso es lo único. Sí, ahora sí, más o menos. Pongo acá, ¿qué es el cromosoma entonces? Vamos a poner el cromosoma es la cromatina condensada. ¿Qué cosa encontramos o qué cosa entendemos por condensada? ¿Qué significa que la cromatina esté condensada? La cromatina está condensada cuando está empaquetada. Claro, ¿no? Así es. Por acá me dicen, las personas que tienen síndrome de Down tienen 47. Así es, Valverde. Los niños que nacen con un cromosoma extra pueden tener el síndrome de Down. Pueden, ¿no? Porque hay otras alteraciones también con un cromosoma más. Muy bien, ese es el cromosoma. Y ahora,
¿Cuáles serían las partes del cromosoma? Acá vamos a poner, chicos, las partes del cromosoma. A esta parte superior se le va a conocer con el nombre del brazo P. La parte superior se llama brazo P. La parte inferior, ¿cómo se va a llamar? Brazo Q. Brazo Q. ¿Ya? Brazo P, brazo Q. El brazo P es también conocido con el nombre de brazo corto. Y el brazo Q es conocido también como el brazo largo. Brazo largo. ¿Ya? Brazo corto, brazo largo. Esos serían en este caso las partes del cromosoma. Aparte, el punto medio que están viendo ustedes por acá, esto se llama centrómero. ¿Ya? Centrómero. Ahí está centrómero. Y al costadito, al costado del centrómero, vamos a ver una estructura proteica que va a servir para la división. Eso ya lo vamos a ver después en la división. Solamente lo menciono. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Esto de acá se llama cinetocoro. Cinetocoro. Ya después veremos en la mitosis qué papel tiene el cinetocoro. Ya, por ahora nosotros mencionamos las partes del cromosoma y ya más adelante veremos cuál es su función. ¿Alguna pregunta sobre esta parte, chicos? A ver, pregunten, por favor. ¿Alguna consulta? Acá me dicen, la condensación era cuando se envolvía. Claro, cuando se envuelve. Claro, se va enrollando, enrollando, enrollando y se hace más compacto. Así es. ¿Alguna otra pregunta? El ADN linker es el ADN que se encuentra entre dos nucleosomas. Dos nucleosomas están separados por el ADN linker. Solamente es un ADN espaciador, ¿no? Para separar a los nucleosomas. Ya. Muy bien, miren ahí la pregunta 1. Vamos a hacer después de la aplicación. Miren la pregunta 1. No, la 2, la 2. Estructura ovoidal. La estructura ovoidal dice muy refringente, constituida básicamente de proteínas y ARN. ¿A quién corresponde esta descripción? ¿A quién corresponde? Acá me dicen la condensación no era cuando se volvía cromosoma. Claro, la cromatina se condensa y se vuelve cromosoma. Eso es envolver. ¿Está bien? Claro, la cromatina se envuelve. Envolver, condensar, enrollar, es lo mismo. En la 2, estructura ovoidal. ¿Cuál sería la estructura ovoidal? Pregunta 2. En la pregunta 2, ¿cuál es la estructura ovoidal? Muy refringente, constituida básicamente de ARN y proteínas. ¿Cuál es la clave ahí? Nucleolo. Claro, ahí es el nucleolo, pues porque si el nucleolo tiene que formar al ribosoma, ¿el ribosoma de qué está hecho? El ribosoma para formar, o el nucleolo para formar al ribosoma tiene que estar hecho de ARN.
y ese ARN se llama ribosómico. Y también tiene que tener proteínas, ¿sí o no? Así es. Muy bien. En la 3, su análisis se usa para rastrear ramas evolutivas por su variabilidad. Sin embargo, la histona no forma parte del octámero, donde se desarrolla el ADN, y es la que ha logrado la mayor variación. ¿Cuál sería la clave ahí, muchacho? H1, muy bien. La 4, el núcleo de una célula eucariota presenta carioteca que protege a quién. ¿A quién está protegiendo, chicos, la carioteca? ¿A quién? ¿A quién protege la carioteca? Claro, al núcleo, pero ¿quién está en el núcleo? La cromatina. Claro, está en el núcleo está la cromatina. Recuerda que el núcleo es un espacio y ella es un agregado supramolecular que constituye el conjunto de genes. Claro, la cromatina, ¿por qué contiene los genes? Porque la cromatina es ADN. ADN, 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 ADN. ¿Ya? Ya. Tómale una captura para explicarte la replicación. A ver, tómale una captura para poder explicarte la replicación. Ya está. Muy bien. Vamos ahora, ya que hemos visto el núcleo, vamos ahora a ver lo que ocurre dentro del núcleo. ¿Qué cosa es lo que ocurre dentro del núcleo? A ver, muchacho. Cerebro. Ya, muchachos. Replicación del ADN. ¿Qué es lo que decimos? ¿En qué consiste? Bueno, vamos a ver por acá una réplica. ¿Qué cosa es una réplica, chicos? Una réplica es algo que se parece mucho a un objeto original, ¿sí o no? Un reloj Rolex, una réplica, por ejemplo. Es algo que se parece a estos relojes tan costosos, ¿no? Una zapatilla de marca, pueden hacer también su réplica, ¿no? Entonces, las réplicas son copias casi exactas y el ADN también tiene que formar copias. Este proceso consiste en construir, por eso vamos a colocar acá que la replicación del ADN, ¿qué cosa viene a ser la replicación? Es un proceso anabólico, es un proceso anabólico. ¿Qué consiste? ¿Ya? Es un proceso anabólico que consiste en formar
Proceso anabólico que consiste en formar dos copias de ADN, no son exactas, casi exactas. Dos copias de ADN a partir de un ADN progenitor. A partir de un ADN progenitor. A este ADN progenitor también le dicen parental. Sí, al ADN progenitor también le dicen parental, o sea, de padre. ¿Estamos de acuerdo? Al ADN progenitor le dicen ADN parental. Sí. ¿Por qué no puede ser 100% igual, muchachos? A ver, ¿por qué yo no coloco que el ADN se replica y forma dos copias exactas al ADN original? Porque hay ciertos cambios y hay ciertas fallas en la replicación. Así es. Ciertas fallas. Van a haber ciertas fallas en la replicación del ADN. Y por ejemplo, si alguien me dice, profesor, si ahorita yo me saco una muestra de ADN y calladito saco el cabello de mi papá y analizo la célula de su cabello para ver si es mi papá, dudo, y me sale el resultado que se asemeja mi ADN con el de él en un 98%, no en 100%, ¿es mi papá o no es mi papá? ¿Qué dicen, muchachos? A ver. ¿Cómo sería el resultado? Porque a veces uno dirá, pues el papá tiene que ser 100%, ¿no? No tiene que llegar, ¿no? Si es su papá, claro. Y es porque, papá, ¿qué nos ha entregado? ¿Una copia exacta o una copia casi exacta? Es una copia casi exacta. Y por eso no llega a 100. No llegas. Y esa es la misma razón por la cual también vemos en la calle personas muy parecidas a otras y que de repente ni se conocen, no tienen parentesco, no hay vínculo familiar, ¿no es cierto? Oye, se parece mucho a esa persona, pero no hay vínculo familiar, ¿no es cierto? Entonces ahí podríamos decir que los gemelos me dicen, claro, los gemelos sí tienen la misma constitución genética, Xiomara. Isabel me pregunta, ¿y los gemelos, profe? Los gemelos sí tienen la misma constitución genética, pero de alguna forma nosotros encontramos que con el tiempo la comida, la experiencia, el ambiente, ya ves, cómo así también la experiencia hace que se diferencien, ¿no? Los gemelos se van diferenciando. O sea, tienen la misma constitución genética, pero conforme van avanzando, de alguna manera van distinguiéndose, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar acá. Una réplica, chicos, una réplica es justamente algo casi, casi exacto. Y eso tiene que ser una buena réplica, ¿no? Porque hay réplicas que sí son pésimas, ¿no? Se nota, pues, muchachos, al ojo que no es la original, ¿sí o no? Oye, ¿se parece a mí? No creo. Poquito, ¿no? Ya. Pero bueno, esa es una réplica. Y el ADN, chicos, ¿qué tiene que hacer? Miren, este ADN nosotros le vamos a llamar ADN parental. Este es el ADN parental. O también le pueden decir progenitor. También se le puede llamar progenitor. ¿Y qué tiene que hacer él para poder, en este caso, formar dos? ¿Qué tiene que hacer para formar dos? Claro, va a tener que, de alguna manera, usar la enzima ADN polimerasa, como me pone acá Anthony, y acá me dicen cuál es el nombre del proceso por el cual se replica. Ese proceso es justamente así como tal, replicación. O sea, que forme su réplica. Vamos a ver que hay una replicación, una forma de síntesis, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar acá, aquí, ¿no? Pero es como que yo vaya a Italia y traiga un zapato último modelo.
y entonces yo quiero vender este zapato porque es un modelo innovador, un modelo que no hay acá en el Perú, y yo quiero buscar los mejores zapateros. Entonces, ¿qué hago con ese par de zapatos? Bueno, busco los mejores zapateros y de pronto le doy el pie derecho a un zapatero, pongamos zapatero 1, y el otro pie, el pie izquierdo, le doy a otro zapatero. Entonces le digo que me hagan su réplica. Les estoy dando solamente un pie. Y como les doy un pie, entonces yo quiero que ellos saquen su réplica. ¿Me dejo entender? Entonces, acá, ¿quiénes son el par de zapatos son las dos cadenas del ADN? Pues, ¿no? El par de zapatos está formado por dos cadenas. ¿Y qué tienen que hacer? Separarse. Se van a separar, mira. Se separa la cadena roja de la cadena azul. Y ellas dos, al igual que el zapatero, les va a servir como qué? Como molde. Esto les va a servir como molde. ¿Sí o no? ¿Y quién va a venir? Va a venir la enzima que va a fabricar ADN. ¿Cómo se llama, chicos, la enzima que fabrica ADN? Le habíamos dado su nombre. Como ella va a construir ADN, ¿te acuerdas? ¿Cómo se le llama a ella? Se le llama polimerasa. Así es, se le llama polimerasa. Y como construye ADN, le dicen ADN polimerasa. La ADN polimerasa va a usar como molde una de las hebras para construir la que le falta. Aquí le falta el azul. Ahí está, le falta el azul. ¿Te das cuenta? Y acá también. La enzima ADN polimerasa va a construir la que le falta. Falta la roja. Ahí está. A partir del azul, que es la molde. ¿Y qué vamos a tener al final? Dos ADNs hijos. Dos ADNs hijos. Esos ADNs hijos van a contener la información del parental. Ahí está, chicos. Este es un ADN hijo. ADN hijo. Y esto de acá es otro ADN hijo. Y ahora yo les pregunto a todos ustedes, porque esto viene en examen de San Marcos. Los ADNs hijos, chicos, los ADNs hijos van a tener las dos cadenas nuevas. ¿Qué me dirían ustedes? A ver, los ADNs hijos van a presentar las dos cadenas nuevas. ¿Qué dicen? ¿Las dos cadenas son nuevas? No, no son nuevas, no son nuevas. No son nuevas, ¿por qué? Porque en este ADN hijo, la cadena nueva es la azul. La roja es la que está conservando de su papá. Lo está conservando. En cambio, en este ADN hijo, la cadena nueva es la roja. El azul lo conserva del papá. Entonces, los hijos, ¿qué conservan de papá? ¿Las dos cadenas o la mitad? Conservan la mitad. Entonces, por eso se dice que la replicación es semiconservativa. La replicación del ADN es semiconservativa. ¿Por qué razón? Porque conserva una cadena del papá y la otra lo ha sintetizado recién. ¿Se entiende la figura, chicos? Sí, eso preguntaron en examen de admisión. ¿Por qué la replicación del ADN es llamada semiconservativa? La respuesta, porque los ADNs hijos conservan una cadena del parental. Para este caso, la cadena azul es la cadena nueva y la roja
es la cadena antigua. Esto tienes que recordar, muchachos, porque lo preguntan en los exámenes. ¿Sí? Entonces partimos de lo que es lo básico de la replicación del ADN. ¿Ya? Entonces por eso decimos que acá es semiconservativa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se tiene que replicar el ADN? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? Ya sabemos qué es la replicación. ¿Sí? Sabemos que la replicación es un proceso de construcción anabólico. De uno salen dos ADNs. Esa es la replicación. Ya sabemos que para lograr hacer esto, las cadenas del padre se tienen que separar. Y esas dos cadenas separadas van a usarse como molde, al igual que el zapatero o el par de zapatos que les doy a cada zapatero. ¿Sí o no? Y ese molde va a servir para fabricar la otra cadena que le falta. En este caso, la enzima que forma ADN se llama ADN polimerasa. Esta enzima es la enzima que forma una cadena de ADN uniendo los nucleótidos. ¿Sí? Uniendo los nucleótidos. Pero los ADNs hijos resultantes van a tener una cadena del padre, una cadena antigua y una cadena nueva que recién lo ha formado la polimerasa. Y entonces a Marcos te pregunta, eso se llama semiconservativo. Cada ADN hijo, vamos a poner acá, ¿por qué semiconservativa? Cada ADN hijo conserva, ¿qué cosa conserva? Una cadena del parental. Una cadena del parental. Chicos, esa es una cadena del parental, va a conservar. Esa sería la replicación del ADN. ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se hace esto? ¿Por qué tenemos que replicar el ADN? ¿Alguien me podría decir por qué el ADN se replica? Para la división. Muy bien, Ángela. Ángela Maciel. Ahí está, Ángela Maciel. Entonces está participando. Sí, es correcto lo que dice Ángela Maciel. Y la respuesta es de que para la división. O sea, quiere decir que en nuestro cuerpo se están fabricando, muchachos, ¿qué se están fabricando? Células, se están reparando todos los días. Mitosis y mitosis y mitosis, porque las células del epidermis se dañan constantemente. A nivel de las gónadas, o sea, a nivel de los testículos, se están formando espermatozoides. En las chicas a nivel de los ovarios también. Y por eso se tiene que ir formando células, pero replicando el ADN. ¿Ya, chicos? Eso, los pasos de la replicación se los explicaré en la siguiente hora que nos falta. ¿Ya? Muy bien, espero que hayas comprendido la base del núcleo y la replicación, muchachos. Y ahí ya nos vemos más tardecito. ¿Ya? Gracias por participar también ustedes. Muy bien, muy bien. Ahí están los chicos. Listo, listo.